Bitcoin el día de hoy sigue manteniéndose cerca de los $59,000 después de que el día de ayer haya realizado un pequeño desplome, el cual llegó a alcanzar hasta los $58,000. Lo que ha sido el día de hoy nuevamente ha generado un pequeño retroceso que ha llegado hasta los $57,880 y en estas horas sigue manteniéndose ahí muy cerca de los 59,000. Conforme el patrón actual, nosotros podemos notar que este movimiento sigue manteniendo la fuerza debido a que el ADX sigue estando por la parte alta muy cerca del punto 43. Por ende, este movimiento que a partir de este punto comienza a subir está un poco complicado, es decir, que realice este tipo de rebotes está un poco difícil que suceda en este punto. Vamos a ver primeramente lo que es la capitalización y volumen. Notamos que el volumen sigue estando alto, como les menciono, este movimiento sigue manteniendo fuerza, la fuerza bajista que llegó a tomar el día de ayer, y la capitalización por debajo de 1.18 trillones. Por ende, en un gráfico de 4 horas hay que tener bastante cuidado, ya que en cualquier momento puede realizar otro movimiento bajista para ir a liquidar a las zonas bajas de todos los que están posicionados actualmente en long. Podemos ver que aquí en Trading Different nos indica que la zona de liquidez más baja está por los $56,900, concentrándose la zona más fuerte por los $57,400 y el precio en este punto por debajo inclusive de la zona de volumen o el soporte que podríamos identificar en una temporalidad. Por ejemplo, un gráfico de una hora, el soporte actual se encontraría cerca de los $59,200 y actualmente el precio está realizando este movimiento o este rango por debajo del precio, concentrándose por debajo de esa zona o de esa resistencia que vendría siendo en este punto. Por ende, tomando en cuenta estos patrones, en cualquier momento puede salir nuevamente la velita, algo parecido como esto, o inclusive como este tipo de movimientos que hemos visto en el pasado, en el cual el precio de repente saca una sola vela roja y va a liquidar la zona baja. Posteriormente a eso el precio vuelve a recuperarse. Es el patrón más parecido que podríamos estar esperando en las siguientes 12 a 24 horas, un movimiento así de liquidación, para posteriormente, una vez ya dándose ese movimiento, el precio sí pueda rebotar. Pero considero que es importante que se dé ese patrón, ya que esperar a que comience a subir a partir de este punto está un poco complicado, ya sea que lo veamos desde el gráfico de 4 horas o el gráfico de una hora. Lo importante en este punto es que el precio no se mantenga demasiado tiempo en los $57,000. En este punto está cerca de los 59, está bastante bien, pero lo que estamos esperando es de que si llega a los $57,000 llegue de una manera rápida y se recupere nuevamente el precio, ya que si llega a quedarse por la parte baja durante bastante tiempo, pues prácticamente este patrón sería de retroceso o de continuación bajista, y es lo que en este punto no estamos esperando. Nosotros esperamos que el precio continúe subiendo en los siguientes días. Tampoco estamos hablando de un to the moon, pero al menos que logre reincorporarse por encima de los $60,000, que es la zona importante que debería de estar manteniendo el precio. Por ahora no estamos tan alejados de ese punto, sin embargo sigue estando el precio por debajo de los 59,200 y es algo que debemos de tomar en cuenta. Por ende, en un gráfico de una hora, como mínimo pues sería continuar con este rango actual, pero pues existe gran probabilidad de que vaya a liquidar esta zona para posteriormente incorporarse el movimiento nuevamente al precio actual e intentar ahora sí alcanzar una zona más alta cerca de los 60 a $61,000. Por suerte estamos a mitad de semana y este movimiento sí que puede realizarse. Es un poco más complicado cuando es fin de semana, cuando es viernes o sábado, ya que el volumen normalmente suele disminuir y que se dé este tipo de movimientos lo complica un poco más. Hoy, al estar en día miércoles, este movimiento podría ser más posible y, como menciono, es cuestión de esperar. Nosotros ya hemos visto aquí un mechazo, un segundo mechazo y un tercer mechazo sería lo suficiente para que el precio pueda recuperarse. Ok, eso es lo que estamos esperando. Ahora vamos a ver la información de los Bitcoin holders. El día de hoy se ha actualizado la información del día de ayer, 27 de agosto, y ya podemos verla completa. Principalmente vemos que las compañías que realizaron ventas fueron Bitwise y Venek, fueron las principales que llegaron a realizar ventas, y mientras tanto las demás compañías prácticamente se quedaron sin realizar tantos movimientos. Y como les mencionaba, lo que nos importa realmente es BlackRock, ya que esta compañía es la que está poseyendo más capital y es la que lleva el control de los ETFs, y que si se llegase a realizar una venta enorme o una gran venta por parte de esta compañía, ahí sí generaría una especie de FOMO o una especie de miedo respecto a Bitcoin y generaría ventas masivas no únicamente en Bitcoin sino también en los ETFs, lo cual generaría también que el precio comience a caer más de lo que ya ha retrocedido. El día de hoy vemos que conforme al flujo de los ETFs se ha realizado nuevamente ventas, han realizado ventas cerca de 2,049 ETFs de Bitcoin y el promedio sigue disminuyendo, ya cayendo por debajo de 2,000. Es un promedio ya bastante interesante, alcanzando por debajo de los 2,000, ya que la demanda ha caído bastante y la oferta ha incrementado. Pero cuando los tenedores de Bitcoin dejen de vender, realmente ahí es cuando el precio va a comenzar a dispararse al alza. Por ende, desde mi perspectiva, no habría motivos por los cuales vender, siempre y cuando sea capital que vamos holdeando, ya sea gráfico semanal o mensual. Ayer me preguntaban que cómo veía el gráfico mensual, y pues bueno, prácticamente para mí este gráfico es alcista, no lo voy a cambiar. El escenario de Bitcoin en un gráfico mensual como el semanal es
es de tendencia alcista, ¿ok? En ningún momento ha cambiado las tendencias en estas temporalidades, a pesar de este último movimiento, por ejemplo, que vimos en el último bull run, en donde Bitcoin alcanzó de los $69,000 hasta cerca de los $16,000. Aún así, este movimiento no cambió la tendencia de Bitcoin en un gráfico semanal. Por ende, en esta temporalidad que llegue a los $50,000 inclusive nuevamente, no cambia la tendencia en un gráfico semanal, pero hay que entender cómo es que funciona y la fluctuación de precio que pueda haber. Por lo tanto, yo en esta temporalidad sigo siendo alcista completamente, y en el gráfico diario es donde les menciono que el precio debe mantenerse ahí cerca de los 59 o inclusive recuperarse a los $60,000 para poder completar el rango que tenemos en esta temporalidad, hasta que Bitcoin no caiga por debajo de los $57,000, que es el precio más bajo actual. Yo voy a seguir manteniendo este mismo patrón del rango bajista que tenemos en el gráfico diario. Ok, simplemente es cuestión de esperar. El gráfico de 4 horas, pues prácticamente el día de hoy no hay entradas, ya que, como les menciono, podríamos estar esperando este tipo de liquidaciones o de movimiento bajista rápido para posteriormente, después de darse ese tipo de movimientos, ahora sí el precio intente nuevamente recuperarse y alcanzar los $60,000, así como sucedió en este punto. Bueno, estaríamos esperando un patrón bastante similar aquí. Bien, esa es toda la información que tenemos por el día de hoy. Espero te encuentres muy bien. Nos estamos escuchando a la próxima.